Buenos días, gracias por venir. Estoy muy orgullosa de que haya resultado esta convocatoria, de que ustedes hayan todos venido aquí. Y siempre cuando sale un nuevo currículum, uno se pregunta qué es lo nuevo, por qué me están cambiando, por qué tengo que cambiar todas mis planificaciones cuando yo ya tenía más o menos resuelto esto. Y en escritura, que es lo que nosotros nos vamos a enfocar hoy día, lo nuevo es básicamente, no es que los niños escriban, escribir han escrito siempre, pero que las bases curriculares lo que piden es dar un énfasis a la escritura como proceso. Es decir, una mirada a la escritura que es distinta, que ya estaba esbozada en el ajuste que nunca se implementó y que ya estaba en el currículum anterior, pero no estaba realmente descrito qué era lo que esperábamos en el proceso de los niños. Entender la escritura como es proceso y es prestar atención a cada uno de los elementos que están en este proceso. Y los objetivos del currículum dan pistas sobre esto. Nosotros cuando pensamos el currículum dijimos, ok, ¿qué es lo que necesitan aprender los niños en cada uno de los cursos sobre el proceso? Porque no es lo mismo lo que hace un niño para planificar en primero básico, en segundo básico, que lo que hace un niño en sexto básico. Y tenemos que ir guiándolo poco a poco para que vaya ordenando y generando ideas de primero a sexto básico. No podemos llegar y decirle en tercero básico, ¿sabe qué? Haga un organizador gráfico, planifique las ideas, haga una lluvia de ideas, luego utilícelas en sus escritos. Eso es un cambio demasiado brusco y no es como los niños aprenden. Ellos tienen un desarrollo que le podemos pedir ciertas cosas a distintas edades. Y el objetivo de planificación dice, para sexto básico, que ellos tienen que establecer un propósito y un destinatario, tienen que generar ideas a partir de conocimientos e investigación, es decir, tienen que haber leído antes, porque la escritura es comunicación de ideas, no hay caso. Si yo no tengo nada que decir, no voy a escribir. Si yo escribo un mail, que es lo que siempre digo, no voy a escribir un mail para demostrar que tengo muy buena ortografía y muy buena gramática. Yo escribo un mail porque necesito que alguien haga algo. No escribo un mail a Soledad porque le digo, Soledad, por favor, ven al seminario de escritura y ayúdanos con esto. Uno escribe porque uno tiene ideas y la etapa de la planificación es crucial para la transmisión de ideas. Entonces, si queremos que los niños escriban bien, tenemos que partir esperando y dándoles la mayor cantidad de herramientas para que busquen y tengan ese contenido que quieren transmitir. Luego, ¿qué es lo que esperamos de ellos cuando escriben, revisan y editan sus textos? Porque el proceso que vamos a ver después incluye todos estos elementos. Y a sexto básico, los niños están muy exigidos en este proceso. Escribir es un proceso cognitivamente tremendamente exigente porque hay que coordinar muchas cosas a la vez. Hay que coordinar las ideas que uno tiene con la gramática, con la ortografía, con la caligrafía, es decir, hay que coordinar tanto lo que uno está pensando con lo que va haciendo la mano con el lápiz. Y eso no es fácil para los estudiantes. Entonces, si queremos llegar a sexto básico con todo esto que se estipula aquí, es necesario desde primero básico seguir cada una de las viñetas, pero nunca olvidar el encabezado. Como les digo siempre en las capacitaciones que hacemos, el objetivo es el encabezado, que es escribir, revisar y editar. Y para hacer eso, uno se fija en cada una de estas viñetas que permiten llegar a cumplir ese objetivo. Aquí en sexto básico ustedes ven que los niños agregan ejemplos cuando revisan, una vez que ya han escrito su borrador, agregan ejemplos, datos y justificaciones para profundizar las ideas, o sea, agregan información al texto, emplean un vocabulario preciso y variado, es decir, tienen un diccionario, si es que los que trabajan en el computador pueden usar el diccionario del computador
Y además usan un registro adecuado, o sea, cuando uno escribe para ciertos propósitos, uno tiene que tener, si es que va a ser formal, más informal, y eso tienen que ser elecciones que los niños hacen conscientemente. No porque es lo que les salió, sino que ellos deciden, voy a escribir este texto y este es el lenguaje que estoy ocupando. ¿Lo ocupé bien? Aseguran la coherencia, que se entienda, agregan conectores para que fluya, editan en forma independiente, ven la ortografía y de presentación. Y finalmente también ya poco a poco con lo que aprenden en tecnología también, es posible que vayan usando procesadores de texto como el Word, para ayudarse en estos escritos y también para que la tarea de edición sea más fácil. Es mucho más motivante para un niño trabajar sobre algo que ya escribió que volver a escribir todo de nuevo. Pero ¿qué es lo que necesitamos saber para enseñar escritura como proceso? ¿Qué es el proceso y cómo es la didáctica para este proceso? ¿Qué es lo que normalmente sucede en la sala de clases? ¿Qué es lo que explicaba Loreto? Uno le pide a los niños que hagan algo, que contesten una pregunta, que escriban sobre un tema. Luego los niños escriben y uno les entrega de vuelta un papel con una nota y que es una evaluación. Eso, si es que está la etapa de la evaluación, porque muchas veces los niños escriben respuestas a las preguntas que les hacemos y no hay una revisión más que una revisión general. Lo que pasa mucho en las salas de clase de nuestro país, y como nos contaban los expertos internacionales también en muchas otras partes del mundo, es que pocas veces se les enseña a los niños sobre cómo mejorar la escritura. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como escritor para mejorar la escritura? ¿Qué es lo que hacen los escritores expertos cuando revisan sus textos y mejoran la escritura? Y ustedes son los escritores expertos. Ustedes son los que tienen que evaluar qué es lo que ustedes hacen cuando ustedes revisan los textos que escriben para mejorarlos. Y eso que ustedes hacen es lo que nosotros tenemos que enseñarle a los niños, qué es lo que tienen que hacer y darles estrategias para hacer. Pero otra manera de mirar el proceso es lo siguiente, que es planificación, escritura, revisión, edición, publicación, ¿no es cierto? Por lo menos ahí ya tenemos una idea de secuencia donde los niños no están viendo su primer borrador como producto final, sino que están trabajando un proceso que les permite ir mejorando el texto, ¿no es cierto? Pero finalmente, ¿qué es lo que entendemos como proceso en las bases curriculares? Es lo siguiente, que hay una planificación, hay una escritura, hay una revisión, una edición y que finalmente publicamos. Pero que esto es flexible, es algo que nosotros vamos, como escritores, vamos moderando. Y a lo mejor a veces planificamos y escribimos y decimos, no, esto no me resultó. Y volvemos a planificar y volvemos a escribir y volvemos a buscar ideas. No tengo suficientes ideas. Busco más ideas, vuelvo a la etapa de planificación y escribo. Y cuando reviso me doy cuenta que me faltó un párrafo, entonces tengo que volver a planificar, volver a buscar ideas. Entonces, el proceso de escritura efectivamente tiene todos estos elementos, que es la planificación, la escritura, la revisión, la edición y la publicación, pero que muchas veces uno tiene que ir y volver entre estos elementos y no necesariamente trabajarlos lineal. En la sala de clase nosotros muchas veces le enseñamos a los niños metodológicamente este proceso más bien de manera lineal, ¿no es cierto? Los hacemos planificar, escribir y les enseñamos estrategias para hacerlo, pero sí entendemos que finalmente a lo que apuntamos y a lo que vamos es que los escritores expertos cuando escriben pasan por todos estos elementos de manera flexible. Otro elemento que tenemos que entender con la escritura como proceso es que la escritura es un acto social. Cuando uno escribe para alguien y cuando uno aprende a escribir,
uno escribe con otra gente, uno primero aprende del modelo del profesor, cómo escribe el profesor escribe un texto en el pizarrón y nos va modelando, como nos va a explicar Charles después, nos va modelando un poco cómo uno va escribiendo ese texto, lo escribo después con los estudiantes, trabajamos, modificamos el texto juntos en el pizarrón, luego damos tareas a los niños que escriben en grupo y van comentando cómo mejorar ese texto, cómo escribir, cómo planificar, qué vamos a hacer aquí, por qué elegí esta palabra, por qué no elegí esta palabra. Y finalmente los niños escriben solos, pero para otros, ¿no es cierto? Y esto es algo que les cuesta mucho, sobre todo en la etapa que ustedes están trabajando con los niños, que es que tienen que entender que la persona que está parada al frente mío, que va a estar leyendo el texto, no sabe lo mismo que yo. Entonces, tantas veces uno lee los textos o cuando uno hace pruebas a los niños en historia, por ejemplo, y uno les dice, pero usted no contestó la pregunta. Y ellos dicen, pero sí, pero usted tenía que decir que tal cosa. Y ellos dicen, pero si yo se lo dije. ¿Cuántas veces no hemos recibido esa respuesta por parte de los niños? ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos todavía no tienen esa conciencia de que hay mucho que explicar, que la escritura es distinto al lenguaje hablado porque uno tiene que explicar muchas más cosas. Entonces, hay un desarrollo ahí también, desde primero básico a sexto básico, en que los niños van entendiendo eso y van cada vez posicionándose más como los lectores, es decir, ellos pueden moverse desde yo escritor y leer el texto como si fueran otra persona, que es lo que les permite ir mirando sus textos y ir revisando sus textos. Otra idea que es muy clara en la escritura como proceso es que escribir es una tarea cognitiva y los niños van madurando cognitivamente, van adquiriendo ciertas habilidades y ciertas destrezas que no pueden tener a ciertas, en primero básico son muy concretos y van yendo lentamente hacia la abstracción. Por lo tanto, cuando hicimos los objetivos de aprendizaje, también pensamos en eso, en las bases curriculares, que los niños no se les puede exigir todo desde un principio y que está estudiado cómo ellos progresan en esto. Por lo tanto, si ustedes comparan el objetivo de tercero básico con el de sexto básico, ustedes van a encontrar una progresión y en cada uno de los cursos ustedes van a encontrar una progresión. Y eso también es muy importante, de respetar este desarrollo de los niños, porque lo que está puesto ahí es muy desafiante para ellos y eso es lo que hay que trabajar, porque uno no puede trabajar en miles de frentes. Cuando uno está en una sala de clase, uno sabe que uno tiene que abordar ciertos problemas primero y otros después. En escritura es lo mismo. Uno primero aborda ciertas cosas que van a ser la base para lo siguiente. Y no es fácil y hay que modelarlo y trabajarlo muchas veces para que resulte. Entonces, si uno dice que los niños cuando escriben narraciones en tercero básico, que son cuando nos cuentan experiencias personales, relatos de hechos, cuentos, etcétera, que tienen que incluir una secuencia lógica de eventos, que tengan inicio, desarrollo y desenlace, y conectores adecuados. Si logramos eso con los niños de tercero básico, cuando escriben narraciones, tenemos un gran avance ahí. Entonces, no tratemos de que además escriban descripciones y diálogos y todo. Si lo hacen, fantástico. Pero nosotros como docentes nos vamos a enfocar en eso porque eso es lo que, por etapa de desarrollo, es lo que queremos que hagan. Una vez que ya sabemos lo que es la escritura como proceso, necesitamos tener algunos elementos de su didáctica. Sabemos que hay ciertas estrategias que uno usa con los niños para que lean mejor, que subrayen, que hagan resúmenes, que predigan, que recuenten. Es decir, sabemos que hay una serie de estrategias que
tenemos adentro de la sala de clase para que ellos mejoren su comprensión de lectura. Con escritura es lo mismo. Y es fundamental que ustedes como docentes se informen y tengan y conozcan cuáles son las metodologías que se asocian a la enseñanza de la escritura. Que no es necesariamente, o sea, que ustedes sepan mucha gramática, que ustedes sepan mucho lingüística, sino que es que sepan qué elementos ayudan a los estudiantes y qué procedimientos y qué procesos dentro de la sala de clase van a favorecer que los estudiantes tengan una buena escritura. Yo voy a mencionar algunos. La escritura como proceso necesita un ambiente positivo en la sala de clase y proclive a la escritura. Y por ambiente positivo no me refiero a que estén todos contentos porque yo les regalo dulce o porque los felicito todo el tiempo, sino que un ambiente positivo es que en la sala de clase se escribe frecuentemente, por lo tanto es normal escribir. No es algo que me da vergüenza, mostrar mis escritos es algo que hacemos siempre, conversar sobre lo que escribimos es algo que sucede dentro de la sala de clase. Por lo tanto, eso genera confianza en los estudiantes y permite trabajar la escritura. Una instrucción adecuada, que ustedes les digan, miren, cuando ustedes revisen, van a buscar la idea que más les guste de su compañero y se la van a subrayar. Entonces, después su compañero va a agarrar esa idea y nos va a decir un poquitito más, porque claramente esa es la idea que más atrae en el texto. Y eso es darle una estrategia de revisión a los niños. Entender que involucra el proceso, conocer las expectativas de la tarea, mostrar modelos, unir lectura con escritura. Si yo quiero que los niños escriban una carta, una buena carta, tengo que mostrarles muchas cartas y que ellos lean muchísimas cartas. Y a lo mejor guardar una carta bien escrita de un alumno de años anteriores y mostrarles, porque ellos entonces saben hacia dónde van, cuál es la meta de la tarea. Conocer cuáles son las expectativas de la tarea. Judy Parr va a hablar sobre eso después. Familiaridad con el género, porque han leído muchas cartas, porque han escrito otras veces, porque la profesora porque el profesor o la profesora han escrito cartas con ellos, que han escrito informes, que han escrito artículos, etc. Y también que compartimos los éxitos, publicamos aquellos trabajos que nosotros notamos que hay una gran mejora, no los mejores necesariamente, pero aquellos donde uno ve que el alumno ha mejorado. Otro elemento que es muy importante para la didáctica es escribir en situaciones reales, promover la autoría y la responsabilidad. Yo soy un autor, los niños son autores y son escritores y se hacen responsables de lo que han escrito. Necesita haber interacción también entre los miembros de la comunidad, que es... Yo no le digo a los niños que corrijan el texto de un compañero espontáneamente. Yo trabajo eso, trabajamos cómo conversamos sobre escritura, damos retroalimentación, le decimos, niños, cómo vamos a trabajar y damos pautas de cómo vamos a criticar y cómo vamos a felicitar el trabajo de un compañero. No los dejamos a la libertad porque eso genera bloqueos, genera que no se dan indicaciones de mejora por parte de los pares y los niños no tienen por qué saberlo porque ellos no son editores. Tenemos que enseñarles a ser buenos editores de los trabajos de sus compañeros. Y por editores me refiero también a que se sugieran ideas, sugieran dar vuelta a la estructura, etcétera. Y trabajar en una comunidad de escritores que en el fondo estamos todos trabajando y pasándolo bien con la escritura para llegar a ciertos objetivos. El cuarto punto es unir lectura con escritura, reflexionar sobre las estructuras. Cuando nosotros les enseñamos la silueta, que es algo que se ha promovido mucho, sobre todo los que están con la ley CEP, y que tuvieron que hacer los planes de mejora durante mucho tiempo, que había que enseñar, que decía que uno de los aprendizajes mínimos era enseñarles la silueta, el texto, cuál es la estructura. Eso no sirve de mucho si es que uno no les da un sentido. Y para que tenga un sentido, cuando uno, tantas veces yo le digo a la gente, ¿alguien alguna vez les enseñó a ustedes que un cuento tiene que tener un final donde se resuelve el problema? No.
Y eso es porque nosotros hemos leído muchos cuentos, que nosotros a los niños les leemos muchos cuentos. Si yo me paro en una sala de clase y le leo a los niños La Caperucita Roja y llego solamente hasta la parte donde la Caperucita Roja llega a la casa de la abuelita, los niños me van a quedar mirando y me van a decir, ¿y cómo termina? Porque ellos tienen, a partir de la lectura de muchos cuentos, tienen una noción de lo que es la estructura de un cuento, que es decir, que tiene que tener un final, ¿no es cierto? Y cuando nosotros leemos muchos cuentos, sabemos esto, pero después lo importante es llevar esto a la escritura. Entonces nosotros le decimos a los niños, como leyeron en todos estos cuentos que yo les leí, que ustedes leyeron, nosotros tenemos que ahora escribir un cuento. Ahora también tenemos que hacerlo con los artículos informativos, con las cartas, con todos los textos que leemos. Pero unir la escritura con la lectura, porque eso es un buen modelo. Y finalmente, en este punto, entender que tenemos que entregarle herramientas de gramática, de vocabulario, conectores y ortografía a los niños, pero que eso no tiene ningún sentido si es que después no lo aplicamos a los textos que escriben. Uno no escribe para tener buena ortografía, eso es lo que, pero es muy importante escribir y finalmente, como un maquillaje final, fijarse en la ortografía, porque eso dice de cuánto nosotros estamos interesados en lo que nosotros estamos escribiendo. Y porque también ayuda a que la gente entienda lo que uno está escribiendo. Enseñamos gramática porque tenemos que tener un lenguaje común dentro de la sala de clase, y si después no le decimos a los niños, busquen los sustantivos en sus textos y subrayenlos, porque yo creo que podemos buscar palabras más interesantes y más variadas para referirnos a eso. Busquen los sustantivos en sus textos. Para eso está la gramática. Le enseñamos lo que es un sustantivo, pero después lo usamos en escritura para reflexionar sobre lo que escribimos. No hacemos análisis morfosintáctico porque sí, ni les enseñamos análisis morfosintáctico porque eso en esta etapa no les sirve. Conocimiento del género, que está escrito, los niños tienen que tener expectativas, tienen que saber cómo se ordenan las ideas en los distintos. Nosotros sabemos que en el cuento hay un inicio, después pasan muchas cosas y termina. Sabemos que en una argumentación, cuando uno quiere convencer a alguien, uno dice, yo creo tal cosa, y tiene que dar razones para ese pensamiento que uno tiene. Entonces uno le enseña a los niños cuando ustedes, por ejemplo, cuando ustedes tienen que escribir un artículo informativo, lo que tienen que hacer es buscar una idea, un tema, y buscar ideas que apoyan ese tema, ¿no es cierto? Y ese es uno de los objetivos que está en las bases curriculares de básica. Pero al decirles y darles el organizador gráfico, Charles va a trabajar eso más adelante, nosotros les estamos dando una estructura a los niños de cómo se ordenan las ideas en los artículos informativos. Conocer el género, haber leído el género y luego tener esta idea de que primero uno da el tema, después da una idea interesante y uno da ejemplos de eso. Y eso lo vamos a trabajar con los niños y les vamos a enseñar cómo se hace. Modelar la escritura, enseñar estrategias. Modelar la escritura significa que ustedes van paso a paso trabajando con ellos la escritura, aprendiendo cómo se hace. Primero uno modela y uno habla sobre lo que piensa. Es un poco ridículo a veces, uno puede sentirse que uno está como en esa etapa de los niños que hablan mientras juegan y van diciendo las distintas cosas que están haciendo. Pero eso es lo que tiene que hacer un profesor. Un profesor tiene que compartir con los estudiantes qué es lo que piensa cuando cambia algo en un texto. ¿Por qué lo cambió? ¿Qué es lo que hizo? Y ese es el modelaje. Tenemos que darles práctica, mucha práctica guiada para que trabajen en parejas, en grupos, y finalmente que mucha práctica independiente, que tengan muchas instancias para trabajar lo que están escribiendo. Darles temas interesantes, tenemos que tratar de que los estudiantes que tengan conocimiento sobre lo que van a escribir, que no es
yo siempre pienso que cuando tengo a los niños en la sala de clase y ya han encontrado tanta información o saben tanto y tienen tantas ganas de comunicar lo que han aprendido, ahí ese es el minuto que están listos para ponerse a planificar y a escribir sus textos. Pero si no tienen mucho que decir y no tienen muchas ganas de decir lo que aprendieron, porque es muy interesante, porque les llama mucho la atención, no van a tener esa posibilidad de escribir buenos textos. Entonces, hay que trabajar la escritura desde temas interesantes. Y finalmente la evaluación tiene que ser acorde con el enfoque. Cuando evaluamos proceso, estamos diciendo que los niños tienen muchas instancias para mejorar, que ellos van a planificar y que van a escribir y que pueden mejorar sus textos y que ellos tienen que tener esa idea clara. Pero si nosotros finalmente evaluamos, les decimos escriban tal cosa y les ponemos una nota, no es concordante. Y aquí, a los que han ido a las capacitaciones del Ministerio en otras ocasiones, esto les va a sonar un poco repetido, pero cuando yo doy esas capacitaciones, yo siempre les digo, y ustedes van a tener también, y les aprovecho de decir, van a tener la oportunidad de tener todo el material de este seminario, porque va a estar en la web. Yo siempre les digo, no se preocupen, van a tener el PowerPoint. Y si no les llega el PowerPoint de parte de la provincial, me escriben y yo les mando el PowerPoint. Entonces, esto le cambié el nombre, cambié la escritura y los errores no son de la persona que me lo escribió, pero yo recibí mails, muchos mails de este sentido. Y le dice, estimada Javiera, mucho le agradecemos, nos envíe presentaciones mostradas durante la jornada a la que asistimos sobre bases curriculares. La próxima semana es ideal en tiempo para hacer una reflexión y estudio en conjunto sobre los temas desarrollados. Muchas gracias, un cordial y afectuoso saludo, Santiago. Esto yo lo recibo muchas veces y yo les digo, sí, la persona que escribe esto realmente necesita ese PowerPoint para compartirlo con sus compañeros de trabajo y está interesado y tiene mucho interés en compartir y mejorar la escritura de sus estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si después de escribirme este mail, yo les enviara el mismo mail de ellos de la siguiente manera? Usted se equivocó y nada más. ¿Qué pensarían de mí? El mensaje que yo le estoy transmitiendo a esta persona es que me importa bien poco que tenga o no tenga el PowerPoint, que lo que él me quiere decir no me es interesante, que básicamente lo que importa en la escritura es que ponga bien los acentos y la puntuación y que ojalá no escriba mucho más. Y eso es lo que yo quería mostrarles con este correo electrónico, que es básicamente lo que tenemos que cuidar de no hacer con nuestros estudiantes. Tenemos que tratar de que nuestra evaluación no sea esto, sino que nuestra evaluación dé reales pistas a los niños de cómo mejorar su escrito, de que la evaluación sea una motivación para seguir escribiendo y no un mensaje de que cuando escriban poquito para que se equivoquen menos en la ortografía. Entonces, es una invitación a buscar maneras de evaluar que Judy nos va a mostrar más adelante, buscar maneras de evaluar para lograr eso, porque lo que queremos no es que la persona que recibe de vuelta mío este mail probablemente queda así. Ese es el resultado de ese mail, ¿no es cierto? Cuando lo que nosotros queremos con nuestros estudiantes es que estén involucrados y motivados en la escritura. Y eso es lo que queremos lograr con las bases y estamos abiertos a que yo después les puedo dejar mi mail, no lo puse en esta presentación, pero que nos escriban con todas las preguntas que tengan, cómo hacer lo que necesiten y los expertos están abiertos después que ustedes les hagan preguntas, pero para que logremos que nuestros estudiantes estén así de motivados, que mejoren la escritura y que logremos caminar hacia una mejor escritura en el país. Eso es, muchas gracias y los dejo ahora.